Hola amigas y amigos, bienvenidos a Cultural, un programa para hablar de temas de interés cultural y artístico. Recuerden que todos somos cultura y todos somos arte, así que este programa es para todos. Bueno, primero que nada quiero agradecer a nuestros queridos amigos de la Embajada Cultural que nos permiten transmitir desde este espacio en la Embajada Cultural de la sección 51 del CENTE, a nuestro querido amigo Toño, a la maestra Grisel Manzano, quien sin ella no sería posible transmitir estos programas que tienen contenido tan interesante para todos ustedes. Recuerden seguirlos en redes sociales, así los encuentran como Embajada Cultural Cente 51, están en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, en fin, en todas las plataformas para acercar la cultura a todos ustedes. Y bueno, amigos, comenzamos este programa con una noticia que les va a interesar mucho a los que les gusten la escritura, tanto como a mí. Bien, salió el Premio de Bellas Artes Juan Rulfo para primera novela en esta emisión 2022. Este premio es muy interesante porque a todos los que tengan una novela, una historia que hayan ya escrito y que a lo mejor por cualquier situación no se han animado a terminarla o no se han animado a mandarla a alguna editorial o a lo mejor alguna editorial no les dio el visto bueno, no se desanimen porque pueden participar en esta convocatoria para que su novela sea publicada. Miren, es a nivel nacional por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Gobierno del Estado de Puebla. Eh, Va enfocada a todos los escritores y escritoras, desde luego, de cualquier nacionalidad y podrán participar con una obra en español o en cualquiera de las 68 lenguas indígenas nacionales. No importa que vengan de una comunidad donde se habla algún dialecto, alguna lengua indígena, aún así pueden participar. Y es que realmente hay obras escritas en otros idiomas, en otros lenguajes, que vale mucho la pena leer. Nuestra sierra, por ejemplo, tiene leyendas bellísimas, anécdotas de gente que son increíbles. Y si todavía no la tienen escrita, créanme que vale la pena hacer el intento de escribirla para que la gente conozca estas historias. Acerquémosle las historias de nuestra cultura, de nuestras propias poblaciones dentro del estado, para que sean dadas a conocer. Entonces, en internet pueden checar el catálogo de las lenguas indígenas, pero prácticamente incluye todas. Participarán bajo un seudónimo, es muy importante recordar eso. Primera novela que no haya sido publicada de forma total ni parcial. A veces nos ha ocurrido que tenemos un cuento como parte de una historia y ese cuento sí llega a ser publicado, aunque sea a baja escala, no importa, ya cuenta como publicado, entonces no podrían participar, pero no se desanimen, tiene solución. Eh, Tampoco pueden haber sido publicadas de formato ni impreso ni electrónico. Plataformas digitales como Amazon, como Wattpad, no, o sea, sí están consideradas como publicaciones digitales, así que no pueden participar. Que no hayan sido publicadas ni en formato impreso ni electrónico. Ah, perdón, se van a recibir vía internet, eso es algo muy bueno, no tienen que gastar un peso en paquetería, se pueden mandar por internet y van a tener hasta el 12 de agosto a la 1 de la tarde a través de la plataforma digital de los premios Bellas Artes, que está en la página www.literatura.imba.gov.mx. Si ustedes ven se acercan, meten a mis redes sociales en Facebook y en Twitter, yo constantemente he compartido este contenido porque vale mucho la pena difundirlo, ¿sale? Ojo, las personas que sean extranjeras pero pueden acreditar la nacionalidad por un periodo creo que de 5 años, algo así, chequen la convocatoria, no me hagan mucho caso, pero creo que son 5 años, para que les permitan participar también con sus obras, aunque no tengan, no sean, no hayan nacido en México. Y por último, les quiero platicar que, ah, el resultado final va a darse a conocer en octubre de este año. Eh, Así son los concursos literarios, hay que armarse de paciencia. Y recuerden que mientras su obra participa, no pueden andarla divulgando o dando a conocer, porque entonces los pueden descalificar. Pero no se desanimen, aun si no ganan, créanme, dar a conocer su obra es un paso importante, se los digo por experiencia. ¿Sale? Entonces, tienen hasta el 12 de agosto a la 1 de la tarde para enviar su obra al Premio de Bellas Artes Juan Rulfo para primera novela 2022. Chequen las bases de la convocatoria porque hay límite de páginas, especificaciones técnicas con las que tienen que cumplir. ¿De acuerdo? Bueno, bueno amigos, vamos paso a nuestro programa con las efemérides, hablando de personajes que
nacieron o tuvieron alguna relación con la fecha cercana a nuestro programa. Y empezamos con una señora que es una auténtica institución en el cine de oro, eh, en la época de oro del cine mexicano. Estamos hablando de la señora Dolores del Río. Bien, esta señora, su verdadero nombre, bueno, su nombre completo, mejor dicho, es María de los Dolores Asúnzolo y López Negrete. Ahorita les platico de dónde salió el del Río. Ella nace el 3 de agosto de 1904 allá en el estado de Durango, es norteña. Fue la primera actriz mexicana en obtener el reconocimiento en Hollywood en los años 20 y 30. Su carrera actoral no empieza en México, empieza directamente en Hollywood y es un elemento icónico de la época de oro del cine mexicano de los años 50 y 60. Esta mujer fue toda su vida una niña bien. Si Dolores del Río hubiera nacido en esta época, segurito sería influencer. De esas que están subiendo constantemente fotos y videos chiquitos y TikToks con puras celebridades. Era hija de una familia muy acaudalada y tenía unas y era de ascendencia virreinal, imagínense. Eh, Además, su familia pertenecía a la aristocracia durante el porfiriato, o sea, imagínense de ese nivel. Nada más que durante la Revolución Mexicana sí se vieron muy afectados, al grado de que su mamá y ella tuvieron que huir de su hacienda disfrazadas de campesinas y venir a la Ciudad de México. Bueno, ir a la Ciudad de México, que estamos en Puebla. Y su papá se tuvo que ir a Estados Unidos, pues casi, casi huyendo, porque eh, la Revolución Mexicana sí les afectó su empresa, él era banquero. Pero lo que son las cosas y las ironías de la vida, su mamá era prima de quien creen, nada más y nada menos que de Francisco y Madero. Es decir, el uno de los principales detractores del gobierno de Porfirio Díaz, pues fue quien terminó ayudándolos porque eran familia, era su primo. Y bueno, no vamos a hacer juicios morales, pero pues cuando tienes que salvar la vida, tienes que ver hacia dónde te haces. Esto les ayudó mucho incluso a que su padre regresara a los Estados Unidos y pues recuperar mucha de su fortuna. Eh, Fíjense que algo interesante de ella era muy tímida, tenía así como que un poquito de complejo de inferioridad, pero lo que es tener las relaciones, su mamá dijo, ¿cómo le hago para subirle el ánimo a mi hija? Pues vamos a mandarle a hacer un retrato con el señor Alfredo Ramos Martínez. Quienes lo ubiquen, fue un pintor mexicano muy importante, trabajó casi para toda la aristocracia mexicana de los años 40, perdón, no, de los años 30, 20 más o menos. em, pues era prácticamente un trabajo VIP. Pero pues para subirle la moral a su hijita, la mamá de Dolores del Río, le mandó a hacer un retrato con este artista. En 1921 conoce al señor Jaime Martínez del Río y se casó con él. Al muy poquito tiempo de haberse conocido, realmente se casó muy, muy joven. Él fue su primer esposo y de él toma el apellido del Río. Era también un señor de mucho dinero, eh, perteneciente a una de las familias más ricas del país en aquella época. Imagínense, se fueron de viaje de luna de miel a Europa durante 2 años, así de ese nivel. Nada más que en 1924 ambos perdieron buena parte de su fortuna. Entonces, tanto Dolores del Río como su esposo, aunque todavía tenían un cierto nivel de vida pues acomodado, no era el que estaban acostumbrados, porque ellos realmente eran personas muy ricas. Entonces, en el año de 1925 son convencidos por un cineasta amigo de ellos, amigo de los dos, para que Dolores del Río se vaya a Hollywood a trabajar como actriz y así volver a tener el nivel de vida que están acostumbrados. No son los mejores argumentos para destacar el talento de una persona, pero ocurre lo siguiente, este cineasta quería bajarle la esposa al señor Jaime. Entonces, pues los convence, hay un coco wash y él se los lleva a los dos Estados Unidos y empiezan ahí a hacer películas. Bueno, nada más Dolores del Río, porque este señor en realidad pues quería conquistarla. Nunca lo logró, realmente ya nunca lo hizo caso, incluso llegaron a tener por ahí un pleito legal, pero el matrimonio con el señor Jaime sí terminó. Desafortunadamente, poco después del divorcio, el señor Jaime fallece y ella pues queda en libertad de continuar con su vida. Tuvo varias relaciones
con muchos personajes importantes del cine de la época, incluyendo al señor Orson Welles, de quien ya les he platicado. Él estuvo muy enamorado de ella, pero pues ella al final, pues no, era una mujer al parecer, eh, que pues es a veces comprensible, se casa muy joven, eh, había siempre sido niña de familia, o sea, aunque tenía mucho dinero, pues en aquella época era muy común que una muchacha de ese estilo, pues la obligaran a ser muy reservada, además era tímida, entonces pues a lo mejor le dio vuelo a la hilacha, pero hay que reconocer que la señora siempre se dio a respetar y tenía mucho talento para el cine, muchísimo. Eh, Fíjense, de las personas con las que trabajó, no con las que tuvo relación, con las que trabajó en Estados Unidos con Elvis Presley. Y aquí en México, pues, con Pedro Armendáriz, que con él hizo una dupla magnífica, siendo dirigida por Emilio Fernández. En 1930 comenzó a trabajar en las películas sonoras en Estados Unidos. Nada más que en esa etapa, aunque sí seguía demostrando su talento, ya le tocó trabajar en el cine mudo, ahí empezó. Pero empieza el cine sonoro en los años 30 y ella tiene como que algunos éxitos y algunos fracasos. Fue una temporada de mucho altibajo, así que termina por regresar a México. Siendo ella ya una actriz de renombre en Estados Unidos, conoce a Emilio Fernández, a el Indio Fernández, pero él todavía era extra. Yo les he platicado que él empezó como extra, trabajando como bailarín y doble y extra en las películas de Hollywood. Ahí conoce a Dolores del Río, cuando él regresa a México mucho antes y ya empezaba a trabajar en el cine. Dolores del Río decide regresar e inmediatamente comienza a trabajar en la película Flor Silvestre junto a Emilio Fernández, a quien ya conocía. Eh, pero eso sucede hasta 1943, regresó hasta ese año a México y comienza con esta película. De las películas más destacadas que en las que trabajó aquí en México, desde luego Flor Silvestre, María Candelaria, que es un drama no súper drástico, con todo el estilo de Lindy Fernández, Las Abandonadas, Bugambilia, La Otra, La Malquerida, Doña Perfecta, y es un papel de villana muy, muy odioso, realmente se da a odiar la señora Dolores del Río en esa película. La Cucaracha es una película muy buena, ahí se juntan María Félix, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, Emilio Fernández, Antonio Aguilar, salen muchísimos artistas en esa película, muy, muy buena. Continuó trabajando en Estados Unidos, pero también hizo películas en Italia, en España, Argentina, Inglaterra y desde luego en México. También hizo algo de teatro, pero realmente fue muy destacó en ellas, es el cine mudo hasta el cine sonoro. Eh, Fíjense, ella como buena aristócrata comenzó a coleccionar arte y cuando fallece, todo su legado artístico no se lo dejó una sola persona, una familia, a nadie. Se lo dejó al Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, toda su colección artística y todo su trabajo queda en manos de, por así decirlo, de México. Ella fallece el 11 de abril de 1983 a la edad de 78 años, dejando un legado cineasta muy, muy destacado y siempre poniendo muy, muy en alto el nombre de México, la bella Dolores del Río. Bueno, amigos, una vez más cambiamos de personaje, como si estuviéramos en las maquinitas, y ahora recordamos al señor Bruce Dickinson. Este señor es nada más y nada menos que el vocalista de una de mis bandas favoritas, Iron Maiden. Este señor nace el 7 de agosto de 1958 en Nottinghamshire, Inglaterra. Es cantante, compositor, productor, escritor, historiador, esgrimista y piloto aviador. Tiene un currículum bastante vasto el señor Bruce Dickinson. Bueno, lo consideran muchos uno de los mejores cantantes del heavy metal. Eh, Miren, este señor representa muy bien este género porque el heavy metal nace de las zonas industrializadas de Inglaterra principalmente, en general de Europa, pero es que Inglaterra fue la cuna de la revolución industrial. Entonces, las zonas fabriles comenzaron a identificarse muy claramente a nivel geográfico. Incluso hasta la fecha, tú hablas de un condado o de una ciudad y sabes que es una ciudad que se dedica exclusivamente o casi de forma exclusiva a la fábrica. Ya dejan muy de lado a cuestiones agrícolas, a lo mejor cuestiones turísticas, ya se dedican a
a la industria fabril. Es una relación muy interesante lo de todas estas zonas, por ejemplo, con su desarrollo social, el nacimiento de clubes deportivos, eh, y obviamente el nacimiento de la música. Porque incluso por ahí hay algún documental donde Ozzy Osbourne nos platica. La gente, los chavos de aquella época, empezaron a escuchar el sonido de las máquinas, de las grandes maquinarias. Entonces, ese ritmo, el metal pesado, empezó a influir mucho en ellos con su gusto artístico, con su gusto por la música. Se dieron cuenta de que había ritmos y además ritmos pegajosos. Lo empezaron a combinar con el sonido de guitarras, principalmente sonidos de cuerda, y el resultado pues es realmente maravilloso. Entonces, este señor eh, está muy relacionado con esto, porque su papá era mecánico del ejército, su mamá trabajaba en una fábrica de calzado y su abuelito trabajaba en una mina. Entonces, estos sonidos empezaron a hacerle pues algo en la cabeza que ya le latía a escribir música. Su abuelito le regala el disco de Love You, el álbum, y ya saben, esto de She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah. Y ahí empezó él a mostrar interés por la música. Y fíjense, primero empezó a tratar de tocar la guitarra, no le salió. Luego lo intentó con la batería con unos bongos que le habían regalado, tampoco le salió. Pero empezaron a notar que cantaba bien. Realmente tiene muy buena voz el señor Bruce Dickinson. Entonces, en 1976 ingresa a su primera banda de rock. Y él en la universidad no estudió música, nada de esto, le estudió historia, literatura, eh, se fue por este lado. eh, y después se unió al ejército durante medio año, todavía siendo estudiante. Entonces realmente fue un tipo que pues como que no sabía qué hacer con su vida y pues como que hizo de todo, pero hay que decirlo, ha destacado en muchísimas áreas. En 1977 se integra a otra banda y comenzaron a tocar en tabernas de Londres. Ya les he platicado que incluso los Beatles empezaron de esta forma en Europa. Estas bandas empezaron a tocar en muchísimas tabernas donde se reunían los jóvenes, ya empezaba el movimiento hippie, comenzaba el movimiento de la juventud con su rechazo hacia la guerra y hacia muchos estigmas sociales que estaban muy marcados en aquella época, y las bandas pues supieron aprovecharlo muy bien, destacaron muchas de esta forma y así empezaron. Luego sucede lo siguiente, en 1979 se integra a otra banda que ya había grabado anteriormente. Era como que un poquito más profesional, ya tenía un estudio de grabación más en forma, instrumentos de mayor calidad, y él como que le gustó, como que lo llamó. Y, y esta banda ya había grabado su primer disco, pero ocurre lo siguiente, esta banda pues ya se sentía realizada, ya no les interesaba mucho la cuestión musical, realmente ya les interesaba más el dinero y la fama. Y el señor Bruce Dickinson pues realmente todavía quería explotar su lado musical. Finalmente, en 1981 audicionó para Iron Maiden. Iron Maiden como banda ya existía, es una banda que ha cambiado a varios de sus integrantes y ha ido evolucionando mucho. Pero algo que le gustó mucho de Iron Maiden es que tenían como regla no drogarse. No muchas bandas tendrían esa regla y menos en aquella época. Eh, muchos artistas lo han declarado abiertamente. Fumábamos marihuana, inhalábamos algo mientras componíamos o incluso mientras tocábamos. Digo, ha habido muchos casos de artistas que se ven en estados inconvenientes durante los mismos escenarios. Pero bueno, Iron Maiden en ese entonces ya era una banda mucho más consolidada. Él audiciona para ser vocalista, desde luego que lo aceptan, y tenían esta norma. Eso a él le gustó muchísimo y empezó ya a trabajar con las composiciones, con su estilo musical y se acoplaron realmente muy bien. Eh, Tenía una rutina muy estricta y muy organizada y pues comenzó a cantar con ellos. Nada más que fíjense que algo desagradable, debido al que él ya había estado con la banda previa, la que querían ser nada más famosos, muchos álbumes, muchas canciones mejor dicho, no le permitían poner su nombre como uno de los autores o incluso como el intérprete.
porque tenía un contrato todavía con otra banda y no se lo permitía. Por eso hay gente que dice que Bruce Dickinson no pertenece a la banda desde 1981. Pues no, comercialmente hablando, no pertenece a la banda desde ese año, pero sí se integró a ellos desde 1981. Em, en 1993, ya a raíz de varias diferencias, él se separa de la banda. Les repito, es una banda que ha tenido muchos cambios y que ha ido evolucionando bastante, pero el señor Bruce Dickinson, pues realmente supo aprovechar su talento, empezó su carrera como solista, ya había incursionado en la esgrima, incluso llegó a estar en el top 10 de los esgrimistas de la Gran Bretaña. Además de que puso su propia empresa de aviación. Realmente es un señor que ha destacado en lo que ha hecho. Desde luego que todos vamos a recordar como el vocalista de Iron Maiden, pero es un señor que le ha echado muchas ganas en la vida. Como historiador, como escritor, ha publicado libros de buena calidad. Nada más que, pues, ese pero que siempre nos llega en la vida, a él le detectan cáncer y además cáncer en la garganta. ¿Eso lo detuvo? No. Superó el tratamiento contra el cáncer, hay que decirlo, ya tenía los recursos para hacerlo, pero es una enfermedad que a veces no perdona ni a ricos ni a pobres. Y fue capaz de adaptar su voz y cantar de una forma distinta para continuar trabajando, para continuar cantando, porque además en 1999 regresa junto con Adrian Smith a la banda Iron Maiden. Con cáncer, un cáncer superado, con otras 3 o 4 actividades al mismo tiempo, este hombre retomó la música y hay que decirlo, es un señor que todavía parece que nos va a durar un buen rato. En 2015 fue cuando le detectan lo del cáncer que les platicaba. Eh, pero algo que no les dije, él no era la primera vez que se adaptaba a la forma de cantar para acoplarse con su banda. Ya había trabajado en muchas bandas, desde luego que había conocido muchos estilos, aunque todos eran de rock, pues no todos tocaban metal. El metal requiere, muchos lo dicen que es gritar, pero no, pues requiere un trabajo vocal importante. Y él ya se había podido adaptar en otras ocasiones a la forma de cantar de sus compañeros, a la forma de tocar de sus compañeros. Y simplemente lo volvió a hacer, pero a raíz del cáncer. Bueno, eh, hay que decirlo, ha destacado en todas las áreas y bueno, es realmente un señor muy, muy admirable, Bruce Dickinson. Su música, a mí en lo personal me gusta muchísimo. La canción que vamos a escuchar al rato es de ellos. Eh, es un hombre que realmente, aunque ha tenido posturas políticas, pues un poquito, eh, bueno, ¿cómo decirlo? Pues cuestionables a lo mejor, o por lo menos que han levantado cierta pues, bueno, pues conflicto. Han sido a veces muy cuestionadas. Hay que decirlo, es un hombre que predica con el ejemplo. Le ha echado muchas ganas y ha salido adelante como músico de una forma muy importante. El señor Bruce Dickinson, a quien recordamos aquí desde la Embajada Cultural. Bueno, amigos, pasamos con una escritora muy famosa, muy reconocida, latinoamericana. Estoy hablando de la señora Isabel Allende. Ella se llama Isabel Angélica Allende Yona. Fíjense, ella nace en Lima, Perú, el 2 de agosto de 1942, pero es realmente chilena porque su papá era el secretario de la Embajada de Chile en Perú. Su papá era primo de Salvador Allende, no era su hermano, porque muchos aseguran que ella es sobrina de Salvador Allende, también un hombre muy importante tanto en la política como en la literatura de su país, pero no, es su sobrina. Él era algo así como él, parte del cuerpo de la embajada de Chile en Perú, y por eso ella nace allá, pero por eso es chilena. Debido al golpe de Estado contra su tío Salvador Allende en 1973, ella y su familia se ven obligados a huir de Chile y refugiarse en Venezuela, porque ahí la persecución política se extendió a toda la familia. Ha estado muy ligada a la vida diplomática de su país debido al cargo de su papá y ella misma incluso ha trabajado en la ONU, fíjense, para la Organización de las Naciones Unidas en el campo de la agricultura y la alimentación.
Sí, el trabajo diplomático siempre ha estado ligado a esta mujer. Em, en 1967 escribió artículos para una revista chilena y periódicos de Venezuela. Y en 1973 fue directora de otra revista y comenzó a publicar sus escritos. Pero esto todo lo hizo como que desde lejitos. No quería verse muy expuesta en la vida pública por la situación de su tío. Pero pues, obviamente en algún punto pierde el miedo y apoyada por su familia, ella empieza a publicar, empieza a trabajar en el ambiente literario. Sí fue directora de la revista que les platico, pero era como suplente. Pero obviamente ya le daba toda la pauta para publicar su trabajo. En 1970 también escribió obras de teatro. Bueno, muchas de sus novelas se han adaptado al teatro, algunas han llegado al cine y es una mujer que a muchos la han cuestionado su trabajo porque la dicen que es muy copiona, que le copia mucho a García Márquez, pero ella incluso ha reconocido en varias ocasiones que su principal inspiración como escritora pues es precisamente Cien años de soledad. Desde luego que ella no crea el realismo mágico, este lo crea el señor Gabriel García Márquez, pero pues esta mujer ha sabido explotar su talento de una forma, pues, a lo mejor comercial, que realmente, pues ha destacado. Ella escribe algunas de las que les voy a platicar, son las de las más destacadas. La Casa de los Espíritus, que se adaptó al cine, de una forma muy, muy buena. La película que protagoniza Jeremy Irons, Meryl Streep, Winona Ryder, Antonio Banderas, Glenn Close también sale en esa película, es bastante buena, la adaptación es bastante buena. De Amor y de Sombra también se adaptó al cine. Eva Luna, Paula, Hija de la Fortuna, Retrato en Sepia, La Ciudad de las Bestias, El Reino del Dragón de Oro, Inglés del Alma Mía, Inés del Alma Mía, perdón, también se adaptó al cine. La isla bajo el mar, El juego de Reaper, Más allá del invierno, Largo pétalo del mar y Violeta, entre varias otras, porque les repito que también ha hecho teatro, escrito teatro, perdón. Eh, Es una mujer que pues continúa vigente, continúa escribiendo y nos continúa ofreciendo su trabajo artístico. Eh, yo realmente he leído poco de ella. Mi mamá es la que ha leído más obras de ella y le gusta bastante. Es una autora latina que pues a lo mejor sí es muy recordada por su relación con el señor Salvador Allende, pero hay que decirlo, sí tiene talento, sabe escribir buenas historias y sabe ofrecérselas al público. Bueno, amigos, yo me voy a una pausa, pero los espero de regreso en el siguiente segmento de Cultural. No se vayan. Los invitamos a formar parte de la Embajada Cultural CENTE 51, ubicada en la calle Teresa Sur, número 5956, Colonia El Cerrito. Ven y forma parte de los más de 20 talleres híbridos que ofrecemos. No te quedes fuera y acompáñanos. Las inscripciones ya están abiertas. ¡Hey tú! ¡Sí! ¿Tú te interesan las artes y no sabes dónde practicarlas? La Embajada Cultural CENTE 51 te ofrece múltiples talleres híbridos. Contamos con todas las medidas de sanidad. Participa. Nos encuentras en calle 3 Sur, número 5956, Colonia El Cerrito. Amigos, estamos de regreso en Cultural y ahorita pasamos a la sección del santoral de esta semana. En esta ocasión recordamos a un santo con un nombre que a mí en lo personal me recuerda a alguien muy importante en mi vida y a quien recuerdo con mucho cariño. Estoy hablando de San Rubén. Bueno, pero no se llama nada más Rubén, es San Rubén Estilita. Estilita, no estilista, chistositos, porque es un nombre, es un santo importante, ¿sí? Se celebra el 4 de agosto. eh, el nombre muchas veces se le adjudica a otro personaje de la Biblia, que sí es importante, porque es el primer hijo de Jacob y es además el primer hijo de su primera esposa. Recuerden que la tradición en la religión permitía a los hombres tener más de una esposa, no estaba mal visto ni era considerado inadecuado. Entonces Jacob tenía a más de una esposa. Se dice que a la esposa que más quería no era su primera esposa, que tenía el nombre de Lea, era que si no me equivoco su esposa Raquel, pero Raquel no había podido tener hijos, entonces Lea
tiene su primogénito que se llama Rubén. Entonces, a partir de este hecho, como que el amor de Jacob hacia Raquel cambia y se empieza a encariñar más con Lea. No estoy haciendo juicios morales, es simplemente lo que estaba bien visto o permitido en la época. La mitología de su nombre está interpretado de varias formas, porque algunos aseguran que significa león, algunos aseguran que significa lobo, pero etimológicamente hablando, al parecer lo que se desprende es una desambiguación de la expresión de sorpresa de que mira, un hijo. ¿Por qué? Porque fue una gran sorpresa que su primera esposa haya logrado tener un hijo. Entonces, como que era pues era una sorpresa que en la interpretación del lenguaje, a como se fue acoplando, pues terminó por llamársele Rubén, pero pues realmente no hay un origen claro sobre este nombre. Eh, la celebración, sin embargo, como les digo, no se le adjudica a él, simplemente de ahí viene el nombre. Pasa lo siguiente. Había una serie de monjes ermitaños que acostumbraban a hacer sus votos de silencio, sus votos de castidad, sus votos de pobreza, sus votos de pureza y su alabanza a Dios en unas columnas. Unas columnas. En la parte superior ellos podían incluso sentarse, acostarse a dormir, recibían alimentos posiblemente a través de algún mecanismo, se los aventaban, pero ahí pasaban temporadas muy, muy largas. De hecho, se sabe que de esta secta o de este grupo de monjes, pues se desprendieron no solamente el San Rubén, sino otros santos, porque realmente eran personas que practicaban su espiritualidad y ese grado de meditación de una forma muy, muy profunda. En el caso de Rubén se dice que pasó muchísimo tiempo sin probar alimentos y a él se le adjudicaron muchísimos milagros. Em, es de ahí de donde viene el nombre etilista, porque era el nombre que recibía la columna en la que ellos pasaban largos periodos de abstinencia, de meditación, de oración, de acercamiento hacia Dios. Entonces, el 4 de agosto, por eso se conmemora a San Rubén Estilita. Pero pues sí, es una historia interesante todo lo que ellos llevan a cabo como parte de la manifestación de su fe. Bueno, amigos, esta semana les traigo una recomendación literaria súper clasiquísima. Estoy hablando de la obra del señor Herman Melville, que nace en Nueva York el 1 de agosto de 1819. La obra Moby Dick. Esta obra fue publicada en el año de 1851 y fíjense lo que son las cosas, no tuvo mucho éxito cuando fue publicada, pero pues poco a poco fue hasta convertir a Herman Melville en uno de los escritores pues más importantes de los Estados Unidos. Es una obra larguita, no es una obra para nada eh, concreta, por así decirlo, narra muchísimos eventos, muchísimos. Eh, narra a través de Ismael, uno de los marineros del barco, toda la aventura que vive un barco ballenero eh, comandado por el capitán Ahab, junto a Quiquig, Tashtego, Dagob y otros marineros. Algo interesante de esta obra es que tanto el nombre de Ismael, que es bíblico, como los nombres de los personajes hacen alusión a varias razas e incluso varias religiones. De hecho, durante la obra se mencionan varios textos bíblicos, porque el señor Herman Melville como que hace una referencia constante durante los capítulos de la obra a lo que es la Biblia. Por ejemplo, compara en algún momento a la ballena Moby Dick con criaturas del infierno y el miedo de las personas a descender al infierno, representado en este caso por el mar, pero a través de los monstruos. Moby Dick es un cachalote, una ballena blanca gigantesca que supuestamente ha hundido ya varios barcos.
La tripulación se embarca, suponiendo que es un trabajo de balleneros, como muchos otros, se extraía la carne, se extraía la grasa, hacían un trabajo muy importante en la comercialización de ultramar. Pero el capitán Ahab, que de hecho tiene una pata de palo, tiene como que una actitud extraña, a veces es un loco, tiene mm, recapitulaciones de sus recuerdos que le traen así martirio, porque él ya había tenido un encuentro con la famosa ballena y en realidad a él no le interesa el trabajo de los balleneros, él lo que quiere hacer es ir a cazar a la ballena, porque esa, por culpa de la ballena es que tiene una pata de palo. Entonces se obsesiona con ir a cazar a la ballena que es bautizada como Moby Dick. Es una historia que da por momentos bastante miedo porque te tiene en suspenso y al hecho de comparar el autor elementos bíblicos con lo que sucede en la vida real, sí espantas, sí da un poquito de miedo. Además de que, pues, si ustedes ya han visto las películas o han leído la novela, pues conocen el final. Así que sí hay motivos para tenerle mucho miedo al mar. De por sí el mar es tan gigantesco, es tan imponente, es tan profundo, somos tan vulnerables hacia él, que siempre a todas las culturas del mundo, de la historia, les ha infundido un gran respeto, pero también un gran temor. Y el señor Herman Melville pues sabe canalizarlo muy bien a través de la obra Moby Dick. Hay una película muy buena que sí le recomiendo del 2015 con Chris Hemsworth, que se llama En el corazón del mar. Narra la historia, supuestamente narra la verdadera historia que Ismael, que era muy jovencito en aquella época, le cuenta a Herman Melville cuando quiere escribir su libro. No es como la historia de Moby Dick, realmente es una historia más, pues, más coherente, vamos a decirlo así. No es ese final tan dramático. Es bastante buena la película, se llama En el corazón del mar, pero el elemento de la ballena y todo lo que inspiró al señor Herman Melville para escribir esta obra, sí, todo indica que sí existió ese monstruo marino. Hay que tenerle mucho respeto al mar. Bueno, amigos, la recomendación de cine que les traigo esta semana es una película de terror mexicana muy buena, muy buena, es todavía en blanco y negro, es del año 1960 y Ay, creo que si no me equivoco es del año 1965, creo que no apunté ese dato, pero estoy hablando de la película El Escapulario. Esta película está dirigida por el señor Servando González. Hay dos películas que a mí me fascinan de este señor, El Escapulario y Viento Negro. No son las películas de terror clásicas, ni siquiera digamos las películas clásicas de terror mexicanas. Tiene elementos visuales muy importantes. Son elementos que hoy son muy comunes en las películas modernas, pero gracias a la tecnología. Por ejemplo, cuando vemos la escena de alguien que su cabeza se queda fija y alrededor todo da vueltas, en un momento de locura, en un momento de espasmo, en un momento de alucinación, es muy común, pero ahora se hace con efectos especiales. En ese entonces, este señor aplicaba técnicas para que la cámara girara alrededor de un personaje o el personaje girara alrededor y se viera ese mismo efecto. Entonces, en ese sentido, es muy innovadora la película, a pesar de que todo está hecho en blanco y negro. Está protagonizada por Enrique Lizalde, Ofelia Guilmain, Jorge Lavat, entre otros. Ah, fíjense, Jorge Lavat, ya me acordé, por eso lo chequé, porque este señor nace el 3 de agosto de 1933. Él es el protagonista de la película El Estudiante y de muchas otras. El Estudiante la hace ya de adulto, ya de viejito, pero participó en varias películas bastante buenas. Bien, durante los tiempos de la Revolución, una mujer en su lecho de muerte manda llamar a un sacerdote para que le dé la última unción y se confiese. En un ambiente completamente lúgubre, una casa terrorífica, pero él como sacerdote pues va a hacer su trabajo y ella le confiesa que tiene un escapulario que tiene el poder de proteger a las personas que lo usen. Le platica que era un escapulario grande y que se fue haciendo pequeño con el paso del tiempo, porque protegió a uno de sus hijos de ser asesinado en la revolución. También protegió a uno de sus hijos de ser traicionado por un hombre que lo quería matar.
Entonces va contando las historias de sus hijos y cómo fueron salvados de situaciones muy, muy feas, de mucho miedo y de muchísimo terror. Realmente la película infunde muchísimo, muchísimo miedo. Todos sus hijos eran hombres, toda la historia se desarrolla en el México viejo, en el México ranchero, en el México rural, en el México campesino, en el México revolucionario, que nos van describiendo escenas tristes, escenas, aunque sí pueden ser de amor, pero pueden ser trágicos, escenas muy grises. No lo digo simplemente por el ambiente de blanco y negro, sino porque realmente no son, no, sorprendentemente, son películas en las que parece que todo el tiempo tienes frío. No parece ser un día caluroso, no parece ser un día lluvioso incluso. Simplemente es un ambiente gris, frío. Y el final es muy sorprendente, muy, muy sorprendente. Desde luego no les voy a hacer spoiler. Vale la pena ver esta película. Esta es de las películas que pueden ver en YouTube de forma gratuita y está completita. Pero se agarran los calzones porque el final sí da bastante, bastante, bastante miedo. Se la súper recomiendo. Y miren que a mí me encanta el miedo. Bueno, amigos, para terminar este segmento, pasamos a la poesía de esta semana. Y les traigo un estilo que no había yo leído desde hace muchos años, creo que desde la secundaria. Es un autor japonés, el señor Sugawara no Michisane. Déjenme ver si lo leí bien. Sugawara no Michisane, sí. Este señor fue académico, político, diplomático y poeta japonés de la era Heian. Específicamente qué época es esta, no, pero estoy hablando todavía de la época de los emperadores y de los samuráis en el antiguo Japón. Eh, Se sabe que nació el 1 de agosto del año 845, así de viejo es este poeta, y escribió poesía conocida como waka. La poesía waka, pues básicamente es la poesía japonesa de esta época. Eh, pero hay algo muy interesante sobre él. Él era político, él de hecho pertenecía a la familia imperial, y después de su muerte se le adjudica una maldición a su familia por incendios, muertes, guerras que se perdieron, y se le adjudica toda esta época de mala suerte a la muerte de este poeta. El fragmento que les voy a leer, lógicamente es una traducción, pero es una adaptación hecha por la versión de Aurelio Asiain. Y bueno, el título es Visión desde una barca. Recuerden que cuando estamos hablando de escritores extranjeros o que hablan otro idioma, pues obviamente se pierde la rima al momento de la traducción. Por eso es que en esta versión del señor Aurelio Asiain van a encontrar rima, porque es lo que es la forma en que él lo adapta, pero es una poesía viejísima, imagínense, este señor nace en el año 845. Toda la playa un solo pino, rodeado por peñascos sucesivos, un solitario altivo que resguarda su espíritu en la orilla inaccesible. Sus ramas envejecen siempre cortas, sus flores son agujas muy delgadas, llegan súbitas, cubren de leve nieve sus ramajes. Si el amor embravecido lo amenaza, están a salvo y firmes sus raíces. Ban y Shi, los sagrados carpinteros, hallarían nudosa su madera. En la isla al sureste, árboles rojos. En las cumbres norestes, sauces de oro. Sacan de allí los ricos buen provecho, funcionarios voraces y sin freno. Atajos de navajas, golpes de hachas, son primavera y no ven el invierno. Hay que temer el lujo y la elegancia. Playa desierta, quiero mi morada. Una adaptación bastante buena y un poema bastante bueno, pero una disculpa, me equivoqué una palabrita cuando digo si el amor embraveció, no, si el mar embravecido lo amenaza. No es una obra que mencione el amor. Bueno, una disculpa amigos. Yo me voy otra vez a un comercial, pero los espero de regreso aquí en Cultural. No se vayan. Mezclar la escuela y la cultura suena cool, ¿no? Si quieres hacer realidad esta mezcla, ven a la Embajada Cultural CENTE 51. Nos encuentras en la calle 3A Sur número 5956, Colonia El Cerrito, a partir de las 9 de la mañana. ¡Te esperamos! Nuestras puertas e inscripciones están abiertas. ¿Buscas anunciar tu negocio?
Hazlo con nosotros en la Embajada Cultural CENTE 51 y lo mencionaremos de lunes a sábado en los cortes comerciales de la programación. Transmitimos en vivo a través de varias redes sociales. Esto hará que tu negocio llegue a cientos de potenciales clientes, incrementando tu difusión y dándote a conocer más en el amplio mundo digital. Contáctanos al 2221 91 13 75 y con gusto te atendemos. Hola amigos, bienvenidos de vuelta a Cultural. Y continuamos nuestro programa con la melodía de esta semana. Como ya les había dicho, les traigo algo de Iron Maiden. Recuerden que aquí escuchamos de todo, nos gusta de todo, porque toda la música puede ser arte. Esta canción se llama Aces High de Iron Maiden. Está escrita por Steve Harris, no tiene nada que decir aquí el señor Bruce Dickinson. Está escrita por Steve Harris e interpreta, obviamente, Bruce Dickinson junto con el resto de la banda. Es el 11º sencillo de la banda, Iron Maiden, y pertenece al segundo álbum de la banda llamado Power Slave, o Esclavos del Poder. Miren, la letra cuenta la historia de un piloto. Esto es impresionante porque es al parecer una carta que un piloto deja y que ellos la adaptan a la canción. Cuenta la historia de un piloto británico de la Real Fuerza Aérea luchando contra un batallón alemán durante la batalla de 1940. Y inicia con una parte del discurso de Winston Churchill del 4 de junio de 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, es completamente bélico el tema. Empieza les digo, con esta parte del discurso de Winston Churchill, el británico más influyente en la vida de este país. Yo en lo personal es alguien que admiro muchísimo porque definitivamente es un hombre que tuvo que tomar decisiones muy difíciles y siempre poniendo por encima de todo a su país. Imagínense, el único primer ministro británico que ha ganado un premio Nobel de Literatura. Realmente un hombre muy, muy destacado. Si no me equivoco, considerado también el hombre más influyente del siglo XX. Bueno, un paréntesis, una disculpa, pero es realmente alguien que es muy admirable. Retrata muy bien esta canción retrata muy bien el estilo del vocalista, ya que incluye temas históricos y muy apegados a su estilo, sin mencionar que el toque del heavy metal pues está marcadísimo en esta canción. Esta sí me gustaría tratar de dejarlo un poquito más de tiempo, a ver si no nos regaña YouTube, porque es muy muy buena la canción. Este género musical realmente nos encanta esta banda. Bueno, amigos, la obra de arte que les traigo esta semana, nuevamente retomamos la arquitectura y la retomamos en México. Estoy hablando del Palacio de Bellas Artes. Esta obra dio inicio oficialmente el 2 de agosto de 1904, ya muy cerca del final del mandato de Porfirio Díaz. Oficialmente se inaugura el 29 de septiembre, pero de 1934, tardó más de 30 años en terminarse. Su construcción principalmente se vio interrumpida por la Revolución Mexicana. Este proyecto nace a raíz de que se quería hacer un inmueble apropiado para festejar el centenario de la independencia de México. Entonces, lo que son la ironía de la historia, siendo Porfirio Díaz, hay que decirlo, si era un poquito, si era un poquito egocéntrico. Sabemos que el 15 de septiembre se celebra para que coincidiera con su cumpleaños. Él estuvo muchísimos años en el poder, eh, amaba su país, quería hacer una obra importante para celebrar 100 años de independencia. Pero pues irónicamente llega la Revolución Mexicana para que lo quitaran a él del poder porque consideraban que ya no representaba a todo el país. Y bueno, pues todos conocemos el final de la historia. Pero pues, para que este inmueble nazca, pues es muy, muy destacada y creo que en lo personal es muy noble. Eh, Destaca que es bastante multifuncional, porque obviamente no solamente es un escenario para teatro, para música, para danza, sino que también es galería de arte, es librería y también es restaurante.
pero lo que más destaca es que prácticamente todo esto ha sido desde el inicio. Es cierto que hoy muchos museos tienen este tipo de espacios, pero realmente son museos que lo han ido adaptando conforme a sus necesidades. No nacen desde el proyecto con todas estas características y el Palacio de Bellas Artes realmente como que sí tuvo esa proyección desde un principio. Quería ser un centro cultural muy amplio, muy vasto. La obra estuvo a cargo de los arquitectos Aldamo Boari, él era italiano, Federico Mariscal, Octavio Gómez de la Serna y Gonzalo Garita. Ellos estuvieron a cargo del proyecto, incluso este señor Boari fue de los que presentaron el proyecto todavía a Porfirio Díaz. En 1897, el gobierno adquiere el edificio del Gran Teatro Nacional y estos arquitectos que les digo presentan el proyecto en el año de 1900 para ampliarlo y remodelarlo y fueron aceptados en 1901. Pero pues ya el ambiente del país ya estaba muy tenso y pues desgraciadamente en 1910 estalla la revolución, a pesar de que ya habían empezado los trabajos en 1904, pues sí, en 6 años realmente llevaban muy poco avanzado. Aquí les estoy poniendo una imagen de la construcción, es realmente admirable. Eh, Debido a la interrupción en su construcción, se encuentran elementos tan diversos en su interior que no coinciden con su estilo original, principalmente en el trabajo de la herrería. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de ir, em, por fuera, pues se ve todo muy afrancesado, ¿no? Muy elegante, muy garigoleado, pero por dentro, aunque el estilo es igual, vemos la herrería como más moderna, como de un estilo de los años 30 o 40, figuras planas, estructuras muy simétricas, eh, un estilo en el trabajo, de ese que es como, no es un solo color, sino que tiene varios tonos. Una disculpa, no conozco el nombre de este tipo de trabajo en la herrería, pero se debe a que pues empezó de una forma y ya para cuando se terminó se decidió que iba a tener un trabajo actualizado en ese momento para terminarlo. Entonces es por eso que vemos un poquito de este contraste, sobre todo en su interior, porque por dentro prácticamente todo tiene el mismo estilo. Pero es una verdadera belleza el Palacio de Bellas Artes. Quienes hemos tenido la oportunidad de ir, realmente es un lugar muy hermoso. Eh, Se cataloga su estilo como Art Deco, pero también como arquitectura neoclásica y modernista, por todos estos elementos que les comento. Fíjense, tiene murales adentro de Diego Rivera, de José Clemente Orozco y de David Alfaro Siqueiros, que siempre están ahí porque les pidieron que hicieran decoraciones muralistas, lógicamente, en su interior. Su telón, el telón es único en el mundo. Es grandísimo. Son varios segmentos que tienen pintado en los volcanes, el Popo y el Iztaccíhuatl. Y fíjense, los mandaron a hacer nada más y nada menos que con la casa Tiffany de Nueva York. Pesa 24 toneladas y está hecho con un material a prueba de fuego. Es único en el mundo el telón de nuestro Palacio de Bellas Artes. Otra cosa interesante, cuando tú vas a un teatro y pues esperas a que el telón se abra como una cortina tradicional, ¿no? Este no, se levanta todo. Es una belleza. Todo el Palacio de Bellas Artes es una auténtica joya. Vale mucho la pena ir a conocerlo. El ballet folclórico de Amalia Hernández, verlo en ese escenario, uff, es impresionante. Está a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA, y su ubicación postal es Avenida Juárez sin número en la Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, código postal 6050 de la Ciudad de México. ¿Por qué se los digo? Porque si ustedes van, nada más solicitan indicar el Palacio de Bellas Artes, cualquier persona lo conoce. Pero la dirección postal es única porque a pesar de que es un inmueble que está en medio de una explanada, tiene una ubicación postal, a pesar de que es sin número. No todos los edificios de gobierno tienen esta característica. Si tú buscas el edificio de la Lotería Nacional, ese edificio es en la avenida tal, número tal. En fin, son varios elementos, pero esto es tan icónico que no se le cataloga con ningún número.
el hermosísimo Palacio de Bellas Artes. Bueno, y hablando de cosas hermosas, recuerden que nuestro idioma es muy hermoso, es muy bello. Somos capaces de enaltecer el amor, la ciencia, la tecnología, los sentimientos, el arte a través de nuestro idioma. Y también puede ser nuestro medio de defensa y también nuestra forma de conseguir lo que necesitamos, ¿sí? Por eso es tan importante para los políticos dominar bien el idioma. Y bueno, las palabras que les traigo esta semana son las siguientes. Histrión. Histrión es un actor teatral también referido para aquellas personas quienes se expresan con la forma característica de una persona quien está sobreactuando. Histrión es básicamente eso, un protagonista, alguien que le gusta llamar la atención, pero nace de la expresión teatral de que el histrión es un actor destacado que está interpretando un papel. Pero muchas veces en la literatura lo encontramos como alguien que le gusta llamar la atención o sobreactuar de una forma, pues, muy específica. Idiotismo, no es lo que ustedes creen. Giro o expresión lingüística que no se ajusta a las reglas gramaticales. No es que sea un insulto, no es que sea una forma de ofensa, no es la forma de actuar de un idiota, no, sino que es una forma gramatical, pero eso sí, que no es la adecuada. Por ejemplo, cuando inventamos un adverbio para justificar una frase. Eso se puede interpretar como un idiotismo, y está considerado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua porque es válido su uso, se permite en la literatura. Luego, inmarcesible. Este palabrita inmarcesible no sé realmente si puede aplicarse, porque fíjense, su definición es, se dice de un vegetal que no puede marchitarse. Entonces esto es como que romantizar algo que no puede suceder, porque todos los vegetales llegan a marchitarse. Eh, pero la palabra inmarcesible significa que podría no suceder. Entonces, cuando estamos hablando de algo que no es natural, pero que aún así le podemos adjudicar una palabra específica para señalarlo, decimos que a lo mejor pues que no hay imposibles, que todo puede suceder, que a lo mejor lo que podría parecer que está destinado a no ser, será. Me oí muy filosófico, pero es lo bello de nuestro idioma. La literatura no tiene límites, no conoce qué pueda suceder. Por eso es que podemos hablar de hechos como este, algo que es imposible, pero que podemos referirnos a él de una forma específica. Bueno, amigos, antes de terminar este programa, les quiero platicar que hay una exposición muy padre aquí en el ayuntamiento, en el centro de la ciudad. Se llama esta exposición Pasiones por México. Está encabezada por el señor César Menchaca, que es un artista plástico mexicano que contó con la ayuda de artesanos huicaricas. Eh, es básicamente una forma del arte huichol. El arte huichol son acomodar estas piecitas, estos cristalitos chiquititos, uno por uno, para decorar una estructura. Este trabajo huichol lo hemos visto incluso en el bochito. Pero bueno, esta exposición está muy, muy bonita. Yo tuve oportunidad de ir a verla. Trae jaguares, perros, flamingos, un tiburón y a Quetzalcóatl. Son animales les digo, en arte huichol y están, bueno, hay un jaguar grandote en la plancha del Zócalo. Creo que también ahí está el tiburón. En el pasaje del ayuntamiento están los flamingos y en la galería del ayuntamiento, del Palacio Municipal, ahí en la planta baja, hay un acceso controlado para que ustedes entren y ahí ven la mayoría de las figuras. Hasta el último está la figura de Quetzalcóatl. Es de verdad impresionante porque son figuras muy, muy grandes. Algunos son como humanoides que representan a guerreros prehispánicos, a caballeros tigres específicamente, pero con cuerpo humano y la cabeza del jaguar. Pero son muy grandes, son todos muy, muy altos, muy, muy largos y tienen una cantidad de estas piedritas que representan el arte huichol y unos
decorados. No, de verdad, es impresionante que alguien le dedique tantísima dedicación a este trabajo y que le quede de una forma tan bella. La combinación de colores es de verdad increíble. Créanme que vale la pena ir a visitarla. Desde luego hay fila, pero realmente el acceso está muy, muy controlado y es bastante eficiente. La tenemos desde el 12 de julio y va a estar hasta el 18 de septiembre. Dense una vuelta ahí en el Zócalo. Eh, el horario es de lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Desde luego la que está en la plancha del Zócalo y la que está en el pasaje del ayuntamiento la pueden ver cuando quieran, pero vale mucho la pena ver la que está en la galería del ayuntamiento. Le repito el nombre del artista que encabeza esto, es el señor César Menchaca. Bueno, amigos, yo les agradezco muchísimo su tiempo y su atención en este programa. Espero que les haya gustado. Yo me despido con con esta parte. Y bueno, pues les recuerdo que visiten mi página de internet, juliovalderas.com, donde comparto mi trabajo como escritor, los otros proyectos en los que participo. Ya tengo un podcast, espero que les guste, ahí está la liga en mi página de internet. Me pueden seguir en redes sociales como J2B Escritor, Julio Valderas Escritor, o nada más como Julio Valderas. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etcétera. Todas las plataformas. Recuerden disfrutar la vida porque la vida es arte. Nos vemos en el siguiente programa. Cuídense mucho.